esperamos pues que esta capacitación sea todo lo fructífera posible para que les ayude a ustedes a entender más o menos o tener un sentido de cómo los riesgos profesionales o la salud y la seguridad ocupacional son tan importantes hoy en día en el mundo de los negocios, ¿verdad? Primero vamos a empezar definiendo algunos conceptos importantes que son necesarios para que nosotros podamos comprender el alcance de lo que es la seguridad ocupacional. El Código de Trabajo la define como la obligación de los patronos a adoptar todas aquellas medidas adecuadas para crear y mantener en todas sus empresas las mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Para ello, dice, deberán suministrar locales y herramientas de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Desde aquí vemos cómo el Código de Trabajo establece este derecho fundamental a la protección de los accidentes y de las enfermedades de trabajo, ¿verdad? Y lo establece como una obligación hacia los patronos poder brindar todas las herramientas necesarias y adecuar los centros de trabajo para que los trabajadores pues puedan tener garantizado este derecho a la seguridad ocupacional. Hay que definir también qué es un riesgo profesional, qué comprende este concepto de riesgo profesional. Lo vamos a dividir también en otros dos conceptos que son el accidente profesional y la enfermedad profesional como tal, que aunque están los dos englobados en el concepto de riesgo, pues tienen una diferenciación, ¿verdad? Y es importante identificarlos, conocer cómo se pueden dar, qué es lo que se considera, qué no se considera un riesgo profesional, ya sea un accidente o una enfermedad de trabajo. Entonces, un riesgo profesional es aquel o son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta ajena. También se entenderá por riesgo profesional toda lesión, enfermedad o agravación que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia directa, inmediata e indudable de un accidente de trabajo o enfermedad profesional de que haya sido víctima. Vemos aquí entonces lo que yo les mencionaba. El riesgo profesional comprende tanto a los accidentes de trabajo como a las enfermedades producidas por las labores que ellos desarrollan, ¿verdad? Y amplía un poco más la ley de protección social este concepto y nos dice que también se entenderá como riesgo profesional todas las lesiones o agravaciones que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia directa del trabajo. Es decir, que puede que haya un riesgo o haya habido un accidente de trabajo, el trabajador de repente se recuperó, pero posteriormente en el desarrollo de su trabajo por la propia actividad de las tareas que desarrolla, agravó esa lesión y no tuvo una recuperación satisfactoria, ¿verdad? Entonces, hasta eso es un riesgo profesional, no meramente el hecho ocurrido, sino lo que puede producir a posteriori. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro porque nos va a mapear a nosotros como empresarios, como empresa, como patrono, hasta dónde puede alcanzar este riesgo profesional, ¿verdad? Luego vamos a definir lo que es un accidente de trabajo, que es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional permanente o pasajera. También se considerará accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo y viceversa, siempre y cuando el trabajador no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Este es un tema sumamente interesante. Vemos que de entrada la ley ya nos dice de qué naturaleza tiene que ser el hecho y nos dice que tiene que ser un hecho imprevisto y repentino. Es decir, no es un hecho que se generó porque estaba así premeditado por parte del trabajador, nadie quiere que se le caiga una caja encima, ¿verdad? Los que desarrollan esta labor. Entonces, tiene que cumplirse esta condición, que sea imprevisto y que sea repentino, ¿verdad? Y sobre todo, que sobrevenga o que se produzca a causa o en ocasión del trabajo. Puede ser una lesión orgánica, se refiere a una lesión total en el cuerpo o una perturbación funcional permanente o pasajera. Cuando se refiere a una perturbación funcional, se refiere a aquel tipo de lesiones que nos afectan en nuestra capacidad motora, ¿verdad? Em, Otro tema interesante que hay que ver en los accidentes de trabajo y que es en el que más surgen preguntas es cuando el trabajador nos dice,
Sí, yo tuve un accidente cuando me dirigía a mi centro de trabajo y nosotros como patrono tal vez decimos, no, pero usted en ese momento no estaba a disposición mía o no estaba dentro de la empresa o no estaba haciendo algo que yo le pedí, usted simplemente venía de su casa para acá. Sucede mucho eso en la práctica, mucho en la realidad. Entonces nosotros como patronos debemos entender que si el trabajador está en el traslado de su casa a la oficina o a su centro de trabajo o viceversa, del trabajo a su casa, podría estar cubierto por por este riesgo profesional, en este caso un accidente de trabajo, si se comprobara que el trabajador no cambió su ruta, digamos, no se dirigió a otra parte antes de llegar a la oficina o antes de llegar a su casa, en el caso de que vaya regresando, ¿verdad? Entonces, aquí siempre ha habido esa discusión de si realmente el trabajador se encuentra a disposición del patrono en ese momento, ¿verdad? Pero ya el Código y el de Trabajo y la Ley de Protección Social nos establecen esta normativa. Considerar que el trabajador desde que sale de su casa hasta para su centro de trabajo ya se encuentra a disposición del patrono. Entonces, por eso, todo accidente que ocurra en ese traslado se va a considerar como un accidente de trabajo. Diferente es que, por ejemplo, el trabajador saliera en la noche de su trabajo, digamos, se dirija a un centro a departir con unos amigos, se tome unas copas y de ahí salga para su trabajo, ¿verdad? Él ya desvió o alteró e interrumpió ese camino. Entonces, en esos casos, ya ha habido sentencias del juzgado del trabajo en donde han denegado el riesgo profesional, ¿verdad? No se reconoce el accidente de trabajo puesto que el trabajador alteró ese camino o ese trayecto a su casa. Por otro lado, están las enfermedades profesionales, y esta se refiere a todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase del trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. También son enfermedades profesionales las que tengan su origen o motivo en el trabajo, en el medio que se ven obligados a prestar sus servicios el trabajador, que provoquen una incapacidad o perturbación funcional permanente o transitoria. Aquí también sucede algo muy interesante y sobre todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Eh, Al principio de la pandemia, los patronos estaban en la indecisión de si el COVID debería ser tomado como una enfermedad profesional y que si debería ser cubierto como un riesgo profesional, ¿verdad? Si se deberían pagar las incapacidades por COVID. Entonces, el gobierno, al ver esta situación, ¿verdad? Y a ver que era un estado de emergencia, decidió reconocerla como una enfermedad profesional, siempre y cuando se dieran em, ciertas condiciones. La primera, que se hubiera adquirido la enfermedad a razón del trabajo desarrollado. ¿Qué significa esto? Si yo soy médico y estoy en la primera línea del combate contra la enfermedad, entonces muy probablemente ese riesgo está ahí y muy probablemente voy a contraer la enfermedad. Entonces, al no estar catalogada como una enfermedad profesional, pero haberse producido por el medio donde yo trabajo o por la profesión que yo desarrollo, entonces ahí sí ya entra como una enfermedad profesional, ¿verdad? Porque sobrevino por el medio donde yo me he visto obligado a trabajar. ¿Qué pasa en las otras industrias o en los otros rubros de negocio en donde no precisamente es el de atención a la salud, ¿verdad? Entiéndase por esto supermercados, el trabajador de la construcción, transporte público. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, si es muy difícil para el patrono o para el trabajador comprobar a ciencia cierta en qué momento se contagió la persona. Pero digamos, un trabajador que está en una jornada continua de 6 días y solo descansa uno, es muy probable que se haya contagiado en su centro de trabajo, sobre todo si hay casos en el centro de trabajo previamente registrados. Entonces, em, el gobierno o la ley, a fin de proteger a estos trabajadores para que no se vean desprotegidos, ha considerado al COVID como una enfermedad profesional, ¿verdad? Porque obviamente todos estos trabajadores de estas industrias que no son propiamente de la salud se ven expuestos con el solo hecho de salir a laborar. Entonces, en vista de este escenario,
las autoridades han determinado pues que el COVID-19 tiene que ser una enfermedad profesional. Y pasa así con muchos agentes, ¿verdad? Hay rubros de negocios o actividades profesionales que llevan por el solo hecho de desarrollarlas el riesgo de contraer una enfermedad, ¿verdad? Los radiólogos, de contraer enfermedades cancerígenas, ¿verdad? Eh, Producida precisamente por la profesión que desempeñan, el medio donde se ven obligados a trabajar, ¿verdad? Entonces, estos son los ejemplos como más claros y quise traer a colación el del COVID por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que es el ejemplo que mucha gente ha tenido o está preguntando sobre eso. ¿Es o no una enfermedad profesional? ¿Es o no un riesgo profesional? ¿Qué producen los riesgos profesionales? Bueno, los riesgos profesionales pueden producir la muerte del trabajador, la incapacidad total permanente, perdón, la incapacidad total permanente, la incapacidad parcial permanente y la incapacidad temporal. Ya el Código de Trabajo nos ha establecido cuáles son las indemnizaciones que se deben pagar para en estos casos, ¿verdad? Son variables, va a depender muchas veces del tipo de riesgo que se da, ¿verdad? De la gravedad del riesgo. Ya el código es un poco específico con eso. Actualmente hay una crítica por parte de las organizaciones obreras a este tema porque a consideración de ellas ha quedado desfasadas estas indemnizaciones, ¿verdad? Ya no cubren realmente lo que es eh, un riesgo profesional como tal. Muchas veces en el caso de la muerte del trabajador, cómo reparar la pérdida humana, ¿verdad? O en el caso de la incapacidad total permanente, cómo el trabajador va a recuperar su capacidad motora en el caso de los accidentes de trabajo. Entonces, se está propugnando por esto, pero todavía pues no hay en puertas ningún tipo de reforma, ¿verdad? Lo que nosotros debemos estar conscientes y conocer cuáles son esos tipos de riesgo a los que mis trabajadores y los que yo como patrono estoy enfrentando. Luego, vamos a vincular un poquito esta seguridad ocupacional con el teletrabajo, ¿verdad? Que es el pan de cada día ahora de nosotros, porque el trabajo ha invadido nuestros hogares y estamos desarrollando esta nueva realidad a través del teletrabajo. Y definitivamente que no estábamos preparados como país en materia de legislación, en materia de logística técnica y tecnológica para poder desarrollar o llevar a buen puerto esta modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Pero ahí nos hemos ido adaptando, unos más rápido, otros más demorado, a esta nueva realidad, a esta nueva forma de trabajar desde nuestros hogares, a tratar de balancear estos esta nueva realidad, ¿verdad? De que el trabajo no se nos vuelva al 100% en nuestro hogar. Entonces, para comenzar, pues decirles que en Honduras no existía o no existe todavía una ley de teletrabajo como tal. Algunos países de Centroamérica, el caso de Costa Rica, ya tienen una ley, ya tienen estas disposiciones específicas, ¿verdad? Van mucho más adelante en el tema. Pero en Honduras la pandemia lo agarró sin una ley de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, el gobierno en uno de sus decretos de emergencia, específicamente el decreto PCM 31-2020, autorizó la implementación del teletrabajo, que básicamente consistía en darle visto bueno a las empresas públicas o privadas que empezaran a desarrollar teletrabajo, ¿verdad? Es decir, el trabajo desde casa. Hay muchas dudas porque realmente solo es un artículo el que se refiere al teletrabajo. No hay mucha más explicación o mucha más normativa que nosotros podamos referirnos para encontrar asideros jurídicos a ciertas situaciones. Mucha gente se preguntaba, ¿qué pasa si me contratan durante la pandemia y me contratan bajo un contrato de teletrabajo? ¿Qué condiciones laborales voy a tener? ¿Tengo los mismos derechos? Y bueno, el decreto 31-2020 ya nos explicaba, ¿verdad? Que cuando exista un contrato escrito, el contrato de teletrabajo, además de contener lo indicado en el artículo 37 del Código de Trabajo, que son todos los elementos que debe contener un contrato de trabajo, tendrán las reglas de propiedad, uso y cuidado de equipos, la forma en la que se pagarán los costos de interconexión, la propiedad de los datos o la información transmitida y los procesos para garantizar el almacenamiento de esta. Había mucha incertidumbre porque los empleados estaban como, sí, pero me llevo mi computadora, pero yo no tengo internet, ¿quién me va a pagar internet para que pueda estar trabajando? O yo no tengo computadora para trabajar desde mi casa, en la oficina tengo una computadora de escritorio y no me dejan sacarla. Entonces, se estableció que en este caso, en este sentido,
como es una obligación del patrono establecida en el Código de Trabajo, suministrar a sus trabajadores todas las herramientas de trabajo de forma subsidiaria o de forma análoga, se aplicaba este concepto al teletrabajo. Es decir, yo como patrono, si quiero que mi trabajador esté desarrollando el teletrabajo, tengo que proveerle las herramientas necesarias para que él lo desarrolle. ¿Qué ha pasado en la realidad? El costo sería grandísimo para algunas empresas, ¿verdad? No podrían soportarlo, estarle poniendo internet a cada uno de sus trabajadores, aquellos que no lo tengan, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Han llegado a acuerdos con sus trabajadores en donde ellos ya tienen un plan de internet familiar, residencial, y se comprometen, hacen un acuerdo, pagan la mitad y mitad, o se le da un subsidio, o de repente el trabajador dice, no, tranquilo, yo lo internet lo pago, ya lo tengo presupuestado, eh, y se ha llegado a ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Al final ha sido un periodo en donde el patrono y el trabajador han tenido que colaborarse para poder llevar adelante el teletrabajo, ¿verdad? Porque como les digo, no hay normativa específica. De forma análoga, aplicando la ley a rajatabla, diríamos que el patrono estaría, perdón, en la obligación de suministrar todas estas herramientas de trabajo, ¿verdad? Pero como les digo, la mayoría de las empresas aquí en Honduras no estaban en la capacidad de cubrir con ese suministro de herramientas, ¿verdad? Entiéndase internet, computadoras, sillas ergonómicas, no estaban en la capacidad. Entonces, se ha llegado a ciertos consensos, muchas empresas han logrado estos consensos con sus trabajadores para equiparar gastos, tratar de que el trabajador esté lo más cómodo posible en su casa prestándole el mobiliario de la oficina, cosas como esa, ¿verdad? Entonces, también algo importante es que los empleados sujetos a este régimen de teletrabajo no requieren tener un horario de trabajo, pero deben laborar la cantidad de horas o desarrollar una actividad que negocien con su empleador respetando la cantidad máxima de horas señaladas en la legislación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que yo esté en teletrabajo, yo debería cumplir con mi jornada o con mi horario laboral. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero ¿qué garantías tiene el trabajador de que el patrono de que el trabajador va a estar en sus 8 horas de trabajo pegado a la computadora? ¿O qué garantías tiene el trabajador de que su patrono, solo porque está en su casa, no lo va a estar llamando a las 10 de la noche para hacerle una consulta o para, mire, hágame esto, téngame esto? Aquí aplica un principio de buena fe laboral. El Código de Trabajo ya nos habla en su artículo número 1 que lo que busca es la armonía entre el capital y la fuerza de trabajo. Y esa armonía entre capital y fuerza de trabajo solo se puede dar a través de la buena fe laboral, que es que yo como trabajador me comprometo, un compromiso personal a estar a las órdenes de mi patrono si estoy desarrollando teletrabajo durante mi jornada, como si estuviera en la oficina. Y yo como patrono entiendo que a pesar de que mi empleado esté en su casa, no estará disponible para mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces es un reto bastante importante tanto para trabajadores como para patronos, de aplicar este principio de buena fe laboral. Bueno, pero ya entrando en materia sobre el teletrabajo y la seguridad ocupacional, tenemos que identificar a quién va la responsabilidad. Y como ya lo hemos visto en la definición inicial, el patrono es el responsable de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores. Y esta responsabilidad subsiste aun y cuando el obrero trabaje bajo la dirección de contratistas, de aquel que se valga para la explotación de la industria. La responsabilidad patronal también subsiste aun y cuando el colaborador esté desarrollando el teletrabajo, si el riesgo profesional fuere ocasionado por este. Aquí es importante que nosotros entendamos la implicación directa o el verdadero fundamento, que es que el riesgo profesional debe derivarse de la labor desempeñada, del medio donde desempeño la labor o por el simple hecho de estar a las órdenes del patrono. Sucede un caso muy interesante y aquí vamos a pasar un poco a la aplicabilidad, que es el punto interesante donde vamos a tener que desarrollar un poquito paso a paso para que más o menos comprendamos cómo funcionaría la seguridad ocupacional en el teletrabajo. Y es que en Honduras no existen disposiciones específicas que vinculen al riesgo profesional en virtud del desarrollo del teletrabajo. Como les decía, no hay una ley en Honduras que dé
ciertas especificaciones requeridas, es decir, quién provee los suministros, cómo va a ser esta provisión de suministros, cómo se van a manejar los riesgos profesionales, cómo se va a manejar el tema de horario del trabajador, los descansos, todo este tipo de cosas no se sabe. Entonces estamos como en un limbo en donde supletoriamente o de forma análoga estamos aplicando las disposiciones del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, al no haber una ley de teletrabajo que nos diga cómo va a funcionar el riesgo profesional en materia de teletrabajo, tenemos que aplicar lo que está dispuesto en el Código de Trabajo referente a los riesgos, ¿verdad? Y también vamos a tomar la Ley de Protección Social y todo lo que ellas normen y estipulen sobre los accidentes o enfermedades de trabajo, bajo el entendido de que se producen o que tienen su origen o motivo en el medio en que han sido obligados a prestar el servicio a los trabajadores. En este momento, ¿cuál es el medio que se han visto obligados a prestar el servicio a los trabajadores? Su casa. Entonces, qué difícil o qué complicado es definir qué puede ser un riesgo profesional en mi casa, ¿verdad? Porque no necesariamente todo accidente sería muy perjudicial para el patrono que todo accidente que pase en la casa, aun si yo estoy cocinando y me quemo la mano, que eso sea considerado un riesgo profesional, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema sumamente complejo, sumamente interesante, de mucho análisis legal, de mucho análisis para nosotros como abogados laboralistas de entender qué normativa podemos aplicar, cuáles son las salidas que puede tener el trabajador, cuáles son las salidas que puede tener el patrono, ¿verdad? Bajo este concepto, entonces, el hogar del trabajador se ha convertido en el lugar donde se ha visto obligado a prestar sus servicios. Por ende, la responsabilidad patronal se extenderá hasta allá, tomando en cuenta las eximentes de responsabilidad establecidas en la ley. Y ahora mismo vamos a ver esas eximentes, ¿verdad? Es decir, una eximente es que por estas situaciones el patrono no está obligado a cubrir un riesgo profesional. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, las enfermedades endémicas y epidémicas de la región solo se considerarán como profesionales cuando se quieren por los encargados de combatirlas por la razón de su oficio. Aquí entra el ejemplo que yo les ponía, el tema de, de que los médicos están expuestos a diario, o todo el personal de salud, el personal de Copeco, la Policía Nacional, que han estado en primera línea de combate contra la pandemia. En esos casos, sí se considera que estas enfermedades endémicas y epidémicas son un riesgo profesional, ¿verdad? Porque está el trabajador expuesto constantemente a este riesgo en virtud del trabajo que desarrolla. La imprudencia profesional que adquiere el carácter de incumplimiento manifiesto de las instrucciones del patrono o de los reglamentos de trabajo. Aquí es muy interesante porque ya hemos tenido conocimiento de muchas empresas que dicen que han dictado normas internas para el desarrollo del teletrabajo para que sus trabajadores la sigan y evitar los riesgos profesionales. ¿Qué sucede aquí? El Código de Trabajo en el artículo 89 ya nos dice que todo reglamento que tenga que ver con normas de trabajo para que sea legal y válido debe estar aprobado por la Secretaría de Trabajo. Y este es el que nosotros comúnmente conocemos como el Reglamento Interno de Trabajo, que esa es la norma dentro del centro de trabajo, ¿verdad? Es casi que los lineamientos, la ley dentro del centro de trabajo. Obviamente el Código de Trabajo no puede ser contrario al Código de Trabajo, a la Ley de Protección Social, pero es el marco referencial para que nosotros como trabajadores desarrollemos nuestras actividades y darnos a entender cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer y qué no, de qué forma se nos va a sancionar, cómo debemos cuidarnos en el riesgo profesional, qué acciones debemos tomar nosotros como trabajadores para evitar los riesgos profesionales. Entonces, sucede mucho que las compañías multinacionales, por ejemplo, y algunos pequeños negocios están emitiendo pequeñas políticas de teletrabajo y muchas veces se quieren escudar o la usan como sustento para aplicar una sanción. Aquí debemos tener algo claro. Si nosotros aplicamos una sanción en base a una política interna que no está debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo, muy probablemente esa sanción vaya a ser rechazada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por eso. Ya se han presentado casos, sobre todo en el tema de empresas de seguridad, en donde han establecido reglamentos internos sobre la manipulación de las armas y no necesariamente han sido aprobados
por la Secretaría de Trabajo y han aplicado sanciones en base a esos reglamentos. Y ya los juzgados del trabajo han emitido jurisprudencia al respecto, declarando sin lugar la aplicación de estas sanciones, ¿verdad? Porque no están debidamente autorizadas por el código, la Secretaría de Trabajo en base a este artículo 89. También es eximente de responsabilidad todo aquel accidente o enfermedad profesional provocada por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo. Es aquella que les mencionaba yo, está bien. El trabajo se trasladó a nuestro hogar y estamos desarrollando nuestro trabajo con toda normalidad, pero de repente nos levantamos a, qué sé yo, a cocinar el almuerzo, hay una quemadura, eso no es un riesgo profesional, porque no es ocasionado por el trabajo, sino por una fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo. Una caída en nuestra casa, ¿cómo se llama? Que de repente fuimos al baño y estaba mojado y nos deslizamos, eso no es un riesgo profesional. Tiene derecho el trabajador a asistir a la seguridad social sin ningún problema, pero no debemos confundir la asistencia a la seguridad social necesariamente con un riesgo profesional. Un riesgo profesional tiene que ver con el desarrollo de la labor, con el medio donde se desarrolla la labor. Todas aquellas causas extrañas que lo producen se entienden como enfermedades comunes o como simples accidentes. Por otro lado, la última causal, perdón, la última eximente es aquellos accidentes o enfermedades profesionales que se derivan de la embriaguez voluntaria del trabajador. Es decir, cuando de forma manifiesta el trabajador ha estado en estado de embriaguez y por eso se ha provocado en sí mismo el accidente o riesgo profesional, ¿verdad?